la vacunación y algunos lineamientos generales. Ahora sí que la raza humana ha vivido, pues, a través de toda su historia, muchas enfermedades, pues, de ámbito que le llamamos nosotros, pandemia. De las pandemias reconocidas, pues tenemos a la peste negra, que como ustedes recuerdan, causó muchas muertes en Europa y también en América, en el siglo XIV. Después tenemos la peste blanca, que es la tuberculosis, a la peste gris, que es el tabaquismo, y actualmente la peste roja, que es precisamente la peste que vivimos, que fue el COVID, y que esos son los jinetes del apocalipsis que nos han estado, pues, llevando a problemas durante este tiempo. Bien. En resumen, la pandemia del coronavirus es una de las más devastadoras que ha habido en este siglo. Ajá. Fue originada, como ustedes saben, en China en diciembre del 2019 y causada por el virus SARS-CoV-2. En menos de un mes ya había sido catalogada como emergencia de salud pública de alcance internacional. A la fecha hay cerca de 484 millones de personas con infección confirmada y han provocado más de 6 millones de fallecimientos en el mundo. México, pues, no es la excepción. Inicialmente afecta a las vías respiratorias con neumonías atípicas y en casos graves provoca inflamación sistémica con liberación de citocinas que puede provocar un rápido deterioro, insuficiencia circulatoria, respiratoria y alteraciones de la coagulación, causando tromboembolia pulmonar con una letalidad de cerca de 1.3%. En México, el primer caso se detectó en febrero del 2020 y a la fecha de esta publicación se cuenta con 5.6 millones de casos confirmados y más de 323,000 fallecimientos en toda la extensión del país, con una letalidad superior a la de otros países de 2.2. La baja tasa de muestreo diagnóstico en nuestro país claramente subestima la incidencia y prevalencia e impacto de esta enfermedad. Los grupos más afectados son aquellos con factores de riesgo como son edad mayor a 60 años, pacientes con hipertensión arterial, diabetes mellitus o historia de enfermedad cardiovascular. Otras enfermedades, SIDA, tabaquismo y todas las enfermedades que tienen inmunosupresión. De los casos confirmados, 15% son trabajadores de la salud, es decir, que pues se infectaron, murieron, pues ahora sí haciendo su labor de trabajo. No existe hasta ahora un tratamiento específico o vacuna, de tal manera que es importante contar con las medidas de higiene, aislamiento social y protección personal. Las consecuencias en salud, sociales y económicas podrían ser de gran impacto en los tiempos por venir. Es decir, que hasta el momento todavía no está controlado este problema. Eso es importante señalarlo. Entonces, pues michoacanos, mexicanos, el mundo está en nuestras manos, nos falta mucha educación y más educación en salud. Hay que reflexionar en qué estamos fallando. Me atrevo a decir que esta enfermedad nos vino a hacer reflexionar que pues a pesar de todos los avances científicos, de todos los avances tecnológicos, de la tecnología, seguimos todavía pues muchos faltas en educación en salud. Aquí también es meramente un pensamiento que la educación empieza en casa y precisamente por la globalización, el tipo de actividades que tenemos, nos hemos olvidado de nuestra familia y de nuestros hijos. Entonces, ¿quién se hace cargo de nuestros hijos, sobre todo cuando son infantes? Sí, en edad preescolar, en edad de primaria, escolar. Los dejamos en las manos de los profesores, en las manos de la persona que nos ayuda en casa y estarán capacitados para verlos. Entonces yo creo que
falta mucha educación en casa y precisamente nos ha hecho reflexionar o nos vino a jalar las orejas este virus de que pues no estamos haciendo bien las cosas como humanidad. En los últimos 30 años hemos observado cómo la dinámica del mundo globalizado ha propiciado la adaptación y cambio de los microorganismos y de todo nuestro medio ambiente, originando en el mundo la emergencia o reemergencia de muchos eventos epidemiológicos, como cuáles el SIDA, el ébola, la fiebre amarilla, la misma tuberculosis. ¿Qué va a pasar con las enfermedades que actualmente hemos dejado a un lado sin resolver, como es el cáncer, como es la diabetes, como son otras enfermedades, porque no hay consultas en el seguro, en el ISSSTE o en otros medios de salud? De los casos registrados en el mundo, pues fue una enfermedad cosmopolita que empezó en Wuhan, China, y de ahí se fue por todo el mundo. Yo estuve trabajando cuando comenzó la pandemia, precisamente con López-Gatell, allí en Lieja, en México, y precisamente no estuvimos muy de acuerdo en la logística que íbamos a tener para el país de cómo atacar la enfermedad, y la verdad que por eso también me hice mejor a un lado, porque las cosas no iban bien planeadas. Fue una enfermedad cosmopolita. Aquí están los países que más afectó: la India, Rusia, Turquía, Alemania, Inglaterra, no siendo la excepción México, Estados Unidos, Brasil, España, Francia, Italia. Lo que quiero llamar la atención es que aquí este virus no fue nada más en los países tercermundistas o pobres o con baja higiene, bajos niveles de salud. Solo fue una enfermedad que, como lo comenté hace un momento, nos vino a jalar las orejas a todos. ¿Qué estamos haciendo mal? Nos estamos confiando mucho en nuestros de comunicación, en nuestros avances científicos, y sucede que pues todavía estamos muy bajos en conocer nuestras enfermedades. El total de casos confirmados en el mundo, ya habíamos dicho, son más de 470 millones, con más de 6 millones de fallecimientos. México no siendo la excepción, con algunos estados con más prevalencia e incidencia de esta enfermedad. Los datos oficiales al 30 de marzo son que en el mundo son más de 484 millones de casos, más de 6 millones de fallecimientos y una letalidad de 1.3. En México, los casos confirmados, 5.6 millones de casos, fallecidos 323,000 casos y una letalidad de 2.2. En nuestro Michoacán, los casos confirmados, 172,234, defunciones 8,510 y casos recuperados 163,478. Desgraciadamente, como ya lo comentaba la OMS, México tiene algunas cifras que no están bien constantes, entonces no tenemos bien claro el panorama, cómo está nuestra situación como tal. Pero miren, aquí es donde les señalaba. Aquí tenemos a la peste blanca, que es la tuberculosis. En 2019 causó 1.5 de millones de fallecidos en el mundo. Y el tabaquismo, el año pasado causó 5.3 millones de muertes en el mundo. Entonces, si lo cotejamos con lo que estamos diciendo de los casos ¿cómo se llama? En México, prácticamente son los mismos. Claro que no se comparan con los fallecimientos o sea, a nivel mundial, pero casi le llega. 6 millones del COVID y el tabaquismo 5.3 millones. Entonces, no va mucho por eso le llamamos la peste gris, porque es una peste también, es una enfermedad, es un problema de salud pública mundial, y el cual precisamente tenemos que tener tanto las autoridades como el equipo de salud, pues muy consciente de estos problemas que estamos viviendo y que están constantes. Esta es la última estadística que tenemos, que mencioné. Aquí es para señalar que no nada más hay que estar pensando en COVID, solo las otras bacterias, las otras enfermedades, los otros virus que ahorita están, como es la influenza, como es el COVID, no precisamente el que causa el COVID, SARS-CoV-19, solo los que causan rinitis alérgica, los que causan gripa. Estos son los que ahorita están vigentes, estas enfermedades en este momento. El SIDA se volvió a disparar porque los tristes pacientes con SIDA se descuidaron por estar cuidando el COVID. La influenza, ya tenemos en el instituto casos de influenza AH1N1. El SARS, que es el primo hermano del COVID-19, hay unos casos también ya por allí en algunos lugares de Europa.
El tabaquismo con sus complicaciones, cáncer pulmonar, infarto del miocardio, enfermedad vascular cerebral, están a la orden del día, y la tuberculosis. Estos 3 meses hemos visto más casos de tuberculosis que los que vimos en todo el año pasado. Ese es el problema que estamos viviendo. Algo pasó, algo quizá. Aquí, ¿qué es el coronavirus? El coronavirus son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común, como ahorita les comentaba, hasta otras más graves, como el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que se llamó MERS-CoV-2, CoV-1, y el síndrome respiratorio agudo severo. El síndrome agudo respiratorio severo sí lo vivimos aquí en México. Un nuevo coronavirus es una nueva cepa que no ha sido identificada previamente en humanos. Cuando viene de un animal, médicamente le llamamos zoonosis. Los coronavirus son zoonóticos, lo que significa que se transmiten entre animales y personas. Algunas generalidades de los coronavirus. El virus se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad se llama COVID-19, enfermedad COVID-19. Es un virus RNA que se encuentra en humanos y otros como gatos y pollos, causa enfermedades gastrointestinales, neurológicas y respiratorias. Los coronavirus más comunes son los que están aquí. El SARS-CoV-2, que es el COVID-19, es el tercero en las últimas 2 décadas. El primero, que se llamó SARS en China en el 2002-2003, que fue precisamente el síndrome respiratorio agudo severo, y que en México, ahí en el instituto, tuvimos como 7 casos. Y el segundo en la península arábica, que se llamó MERS en el 2012. Recordemos que en el 2009 nos visitó la influenza humana H1N1, que también no es para dejarla por un lado. Los diámetros del virus es de 60 a 140 nanómetros, por eso llega hasta lo más profundo del alvéolo. El alvéolo mide 1 micra. Contiene espigas de 9 nanómetros que dan la apariencia de corona solar, así como eclipse, así como está aquí la foto. Mediante la recombinación y variación genética pueden adaptarse a infectar nuevos huéspedes como murciélagos o como reservorios naturales. Aquí tienen las características del virus, que es lo que lo hace virulento. O sea, cada virus, cada bacteria, cada ser vivo tiene ahora sí, pues, mecanismos de defensa y mecanismos de invasión. El que más tenemos, o sea, recordamos tristemente de este virus, es la proteína Spike, que es la que se pega precisamente a la vía respiratoria. ¿Cómo es su fisiopatología? El virus entra por la nariz o por la boca, ya que el santuario, le llamamos santuario al lugar donde vive el virus, es atrás de la garganta, se llama orofaringe e hipofaringe. De ahí se va por la vía respiratoria hasta llegar al alvéolo, por el tamaño que ya dijimos, nanométrico. Al llegar al alvéolo, en el alvéolo tenemos unas defensas que parecen como si fueran pulpos, que se llaman macrófagos. Los macrófagos lo fagocitan, ¿sí? O el virus per se le pega a los neumocitos tipo 2, que son las células del alvéolo donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Se pega al neumocito por medio de esa espícula, ese spike, a un receptor que se llama AC1, AC2. El AC2 es precisamente el receptor en el humano. Y ahí empieza su fisiopatología. Por cuestiones de tiempo y que el motivo de la plática no es meramente este tipo de objetivos, nada más voy a señalar que ahí sigue la historia natural de la enfermedad. Es decir, allí en el alvéolo el virus es captado por esos receptores AC2. De aquí precisamente ocurre la endocitosis, en donde precisamente ahora sí que entra a las células, ¿sí? Y ahí el virus, en el interior de la célula, libera su ácido nucleico, el RNA,
y este es transferido a un aparato que se llama aparato de Golgi. En el aparato de Golgi introduce poliproteínas estructurales y formación de complejos de réplica. Estos complejos de réplica precisamente perpetúan la vida del virus o su multiplicación. Estas son ensambladas así como si ahora sí se pusieran en cajas para poderse transportar, y son transportadas al exterior de la célula. Es decir, llegan a la membrana celular, los nuevos vibrones son liberados a la luz alveolar y pueden infectar a otras nuevas células del alveolo, o son transportadas hasta el exterior y poderse ser expulsados del paciente e ir a infectar a otro ser vivo. Así es el proceso. Cuando una persona tiene contacto con el virus, que nadie lo puede evitar, ese es bien importante, más que las medidas de higiene, empieza la infección. Nosotros le llamamos infección cuando una persona tiene contacto con el agente, en este caso con el virus, pero no tiene síntomas ni signos, ni le causa ninguna alteración en su organismo, ni muerte. Cuando la infección, en este caso por COVID, ocasiona problemas, síntomas, signos y hace alteraciones o muerte de la persona, le llamamos enfermedad. La enfermedad de COVID, según la OMS, llamó a esta enfermedad COVID-19, y ya dijimos que es ocasionado por coronavirus, enfermedad 2019, el 11 de febrero de 2020, por el tipo de virus y al año de aparición. Esta infección es principalmente transmitida de humano a humano por contacto directo por gotitas de Flügger. Cabe mencionar que un acceso de tos equivale a más de 300 kilómetros por hora. Es decir, que una persona que tose a libre albedrío, es decir, que no trae cubrebocas, sus secreciones o estas gotitas de Flügger alcanzan a llegar hasta 6 metros de distancia. Y un estornudo tiene una velocidad de 150 a 200 kilómetros por hora, es decir, alcanzan 3 metros. Esto quiere decir que, pues por medio de las gotitas de Flügger, sí, y en ocasiones por otros aerosoles, esto pues puede llegar a las vías respiratorias de otras personas. A pesar de ser un virus envuelto, lo que lo hace relativamente inestable, puede permanecer en superficies de plástico o metal hasta por 72 horas. Es decir, que su índice de contagio es alto, lo que hace que una persona infectada pueda contagiar a 2 a 3, es decir, es exponencial. Una persona que trae los virus en su vía respiratoria, al toser o estornudar, salen de su cuerpo e infectan, a la media son 3 personas. Estas 3 personas, 3, van a volver a infectar, y así exponencialmente. Quiere decir que con un caso positivo estamos hablando de más de 10,000 personas en menos de 24 horas. Esto es lo grave del asunto. Y es lo que nos llevó al borde que por poquito nos descuidamos un poco más y había acabado con media humanidad. El periodo de incubación es de 1 a 14 días. ¿Qué es el periodo de incubación? En cuanto ya tiene contacto con el virus la persona y no tiene síntomas y signos, o sea, es preclínica. Y aquí, 3 días antes de que empiecen los síntomas, ya puede empezar a contagiar. La información sobre características clínicas generales reportadas varían de acuerdo con las series y se basa fundamentalmente en los casos de pacientes hospitalizados. En la serie de China, la edad promedio fue de 47 años, en comparación con los datos de España, fue a los 58 años de edad, o en Italia 64. Hay una predominancia en el género masculino en diferentes series. Los signos y síntomas más frecuentes fueron fiebre, tos seca y dificultad respiratoria. Hubo presentación variable en otros síntomas como fatiga, astenia es sentirse muy cansado, mialgias es dolor de músculos, dolor de cabeza o cefalea, congestión conjuntival y diarrea en pocos casos. Otros que no ponen en esta serie es pérdida del olfato y pérdida precisamente del gusto. La presencia de comorbilidades también fue variable en los diferentes reportes, con presencia de diabetes, hipertensión arterial, presencia de enfermedad cardiovascular, entre otras. Esta gran variación se debe al número de pacientes estudiados, las diferencias de edades y de la población. En este último año, un paréntesis, aquí en México, la infección fue más frecuente en los jóvenes.
entre 12 y los 20 y los 35 años de edad y sigue siendo ahorita una contagiadera, pero bárbara. Allí sí, más adelante lo vamos a señalar, creo que la Secretaría de Educación se adelantó un poquito en echar a andar ya el programa de educación y nos hubiéramos esperado un mes más. Lo que ya sabemos de la enfermedad, se transmiten principalmente por las gotitas generadas al hablar o toser o estornudar. Una persona puede transmitir el virus 1 o 2 días antes de que se desarrollen los síntomas. Por esto, la medida de prevención más importante es el lavado de manos y, lógicamente, el uso de cubrebocas. El periodo de incubación es de 14 días desde la exposición al virus hasta la aparición de síntomas. Lo que ya sabemos también es que el nuevo SARS-CoV-2 es el más contagioso que la influenza. Una persona con COVID-19 puede infectar a 2.2 personas en promedio, ya lo habíamos comentado, y por esto es tan importante indicar aislamiento para un enfermo de cuarentena para los contactos. Le llamamos cuarentena porque en la época precisamente de la fiebre, de la peste negra o peste bubónica, a los pacientes los encerraban 40 días. Esto principalmente fue en Venecia. Las embarcaciones que llegaban a Venecia las dejaban 40 días en el mar y después ya les dejaban llegar al puerto. Y de ahí se dejó ese término de cuarentena, aunque en sí también aquí hay una controversia con la OMS. Lo que debe uno de dejar en cuarentena son 3 semanas, 21 días, como ahorita lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Los pilares diagnósticos es, pues lógicamente, la historia clínica y la exploración física. Hacer una radiografía para ver si hay o no neumonía, hacer las pruebas. Algo que desgraciadamente sucedió es que ya las personas, ahora sí que por derecho propio o por voluntad, hacían su estoma de muestras, llegaban a los laboratorios y ellos por cuestiones económicas pues les daba lo mismo hacerla que no hacerla. ¿Y qué hicimos? Pues un revolvedero, toda la gente alarmada porque doctor estoy positivo, pero ¿está positivo qué? Ahorita vamos a ver esta parte. ¿Cuáles eran los grupos más vulnerables? Los mayores de 60 años, ya lo habíamos comentado, personas con diabetes, hipertensión arterial, enfermedades respiratorias crónicas como el POC, cáncer, inmunodeficiencias como el SIDA y las embarazadas. Aunque el embarazo no es una enfermedad, sí causaba un estado donde sus defensas estaban más propensas hacia el COVID. Aquí tenemos qué pasaban con los pacientes que contrajeron el COVID. El 30% fueron asintomáticos y cada uno de estos contagió a 3, exponencial. Si iban en la combi 3, llegaban a su casa en la misma persona otros 3, llegaban a su trabajo otros 3, llegaban a la iglesia, a la cantina o al estadio y otros 3. 55 tuvieron síntomas y signos. 10% tuvieron síntomas severos que fueron los que llegaron al hospital o se quedaron en casa encamados 40 días. Y los críticos que llegaron al hospital a terapia intensiva fueron 5%. Aquí cabe señalar que yo creo que ustedes muchos lo sufrieron o lo saben, el día cama en un hospital privado fue de 140,000 pesos diarios. 90,000 pesos de ingreso a la terapia, más todos los insumos que se consumían en el día, era más o menos entre 110 y 180,000 pesos diarios. Y el promedio de un paciente crítico en terapia intensiva con ventilación mecánica fue alrededor de 7 a 14 días. Entonces hagan sus cuentas, cómo salía esto. Son para las personas que tenían la oportunidad de pues, llevar a los hospitales privados. Los hospitales como el nuestro, que fue la sede COVID, llegamos a tener hasta 300 ventiladores, 300 pacientes con ventilación mecánica al mismo tiempo. Era una locura. Ya. Radiológicamente, perdón, aquí faltan unas cosas, que se saltó mucho esto, no sé qué le pasa. Bien, los síntomas que más se presentaron, ya lo habíamos comentado: tos, expectoración blanquecina, dolor de garganta o odinofagia. Aquí en el dolor de garganta también se debe de apreciar la pérdida del olfato y pérdida del gusto. Mialgias, cefalea, dificultad respiratoria, dolor abdominal, en ocasiones diarrea, pérdida del olfato y gusto y lesiones cutáneas, fueron los que más presentaron.
Aquí en Michoacán se hizo esta estadística de cuáles fueron las enfermedades que más estuvieron relacionadas con el COVID y los síntomas y signos. Y aquí se presentaron en muchos pacientes lo que es precisamente la anosmia, que es la pérdida del olfato, y la disgeusia, que es la pérdida del gusto. Muchos presentaban diarrea, mucha irritabilidad, conjuntivitis y sobre todo mucha tos, fiebre y malestar general. ¿Cuáles fueron las pruebas que se tenían que realizar? Como les comentaba, hubo abuso de consumo de pruebas y entonces caímos en pánico. Ese fue el principal problema. Y entonces los laboratorios pues aprovecharon a todo el que llegaba, ¿cuál quiere que le haga? Hacían el PCR, deben de hacérsela, y el PCR costaba casi 4,000 pesos. Luego vinieron los test rápidos, que muchos no tenían buena sensibilidad, especificidad, como es la búsqueda de antígenos, y la búsqueda de antígenos, pues muchos resultaban negativos, y ahorita van a ver por qué. Si hacías la prueba de IgG, IgM, que casi la mayoría se le hicieron, y no se la hacían en estos tiempos, pues salían negativas. La prueba de antígenos tendría que haberse hecho entre un día antes de que empezaran los síntomas hasta 7 días. Después de 5 a 7 días, los antígenos ya van a estar negativos. Aquí empiezan los anticuerpos, como ustedes lo ven. El IgM hasta los primeros 21 días y después de 21 días el IgG. Aquí lo tienen. El estándar de oro diagnóstico se llama reacción de cadena corta de polimerasa de tiempo real. Esa PCR salía negativa, esa sí era estándar de oro. Si salía positiva es como la prueba de embarazo. Estaba positiva, pues es positiva, ¿sí? Y esto, en todas, como ustedes ven, era el estándar de oro, pero era carísimo. Entonces empezaron a hacer el IgG, pero lo hacían a destiempo. Entonces nos empezaron a dar unos datos falsos, de falsos positivos o falsos negativos, y ya vimos en unos cuantos casos hubo en México o en otras partes del mundo. Radiológicamente, estas manchas blancas como si fueran alas de mariposa, esa es la neumonía que se llama neumonía típica. Estas alas de mariposa, lo normal en el pulmón es que se vea negro como aquí, y ven cómo tiene estas opacidades o manchas blancas. Tomográficamente, estos aumentos de densidad, que es como se llaman, estas imágenes que vemos aquí como nebulosas blancas, igual que esa como si fuera vidrio de lustrado, o estos que se llaman líneas Fleischner, esa es precisamente la neumonía típica. Aquí tienen cómo se veían las neumonías en estos pacientes. Estas manchas blancas, aumentos de densidad blancas, esto que ven aquí, esta era la neumonía. Lo normal es que se viera negro completamente en los campos pulmonares. Vean en casos más avanzados cómo se ve blanco y esas rayas que se llaman líneas Fleischner. Aquí tenemos las fases de la enfermedad, la fase de infección, la fase pulmonar y la fase de hiperinsuflación. ¿Eso a qué se refiere? Que desde un día antes de que empiecen los síntomas, sí empieza la infección y puede haber síntomas o signos. Y en tiempo van pasando 5 días, la primera semana, la segunda semana y después de 25 días. Como ustedes ven aquí, en la fase de la respuesta viral, los síntomas y signos eran los que eran más importantes: la fiebre, una fiebre muy alta, cefalea, tos seca, odinofagia y diarrea. Le tomabas algunos estudios y ya empezaba a ver los linfocitos bajos. Había el dímero D y la deshidrogenasa láctica ligeramente altos. Iba avanzando la enfermedad y después de la primera semana ya empezaba la falta de oxígeno, la dificultad para respirar. Le ponías el oxímetro y tenía hipoxia. Nosotros le llamamos índice de oxigenación o PAFI menor, o índice de Kirby menor de 300. Y radiológicamente ya empezaban las anormalidades y empezaban a subir una serie de sustancias que nos indican proinflamación, es decir, una inflamación y una apoptosis. Le llamamos apoptosis cuando las células se mueren. Y después venía una fase que se llamaba de hiperinflamatoria o reacción inflamatoria, síndrome de reacción inflamatoria sistémica, multisistémica.
Es decir, que en este estadio es cuando el paciente caía a ventilación mecánica, es decir, a insuficiencia respiratoria y a choque. Entonces el paciente llegaba a terapia intensiva y y empezaban a subir todas estas sustancias que están aquí. También el otro tabú, lo vamos a ver más adelante, fue las terapias. Que si el óxido de cloro y todos los medicamentos, que algunos de los que están aquí, que si eran buenos o malos. Bien, ¿qué pasó con los lineamientos de tiempo a un año de los primeros casos que pasó en México? Primero, nos faltó mucha prevención y nos sigue faltando. Todavía pues, cabe mencionar que hay que bajar la guardia, los problemas siguen. Hoy día pregunté al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en este momento tienen intubados 67 pacientes por COVID y todavía tenemos 111 pacientes internados por COVID, aunque es sede nacional, pero no es como para ya bajar la guardia. Lo primero es no caer en pánico, no bajar la guardia y no dejar las medidas preventivas, es decir, la sugerencia es no dejar el cubrebocas todavía en todo el mes de abril. Es importante tener presente qué es infección y qué es enfermedad. Recordar que la enfermedad es cuando tiene síntomas y signos y corresponde a más del 70% de los casos, pero estos infectan 1 a 3. Y los que tienen la enfermedad es el 10% de los casos donde afectan 4 de cada 10 van a requerir terapia intensiva. Todos infectan, todos, tanto el que esté infectado como el que tiene la enfermedad. Entonces, esto es importante recordarlo. Ya no quedarse en casa, pero sí el reposo relativo, es decir, evitar las aglomeraciones. No vamos tan lejos. ¿Qué ha pasado todavía? Que ahí nos lo recalcó ¿cómo se llama? Lo que hubo de barbarie en Querétaro, ¿sí? Ya bajamos la guardia y ahorita las fiestas, los jaripeos, ya vienen las fiestas de Semana Santa, ya bajamos la guardia por decreto, no sé qué decreto sea, si presidencial, gobernatura, no sé, pero lo que sí nos hace falta es todavía no tomar esto a la ligera, es lo que tenemos que hacer nosotros y seguir usando precisamente nuestro cubrebocas y seguir lavándonos las manos. Entonces hay que hacer la diferencia todavía con todas las medidas que no las voy a mencionar porque son más que conocidas por ustedes. Lo lavarse las manos, la distancia de 1.5 metros, ¿sí? Y los tratamientos. El tratamiento, lo primero es la infodemia. Si ustedes recuerdan, esos son tóxicos y peligrosos. La infodemia es la mala información, que ha hecho estragos en la sociedad, nada más en esta enfermedad, en muchos aspectos. La politización de la pandemia, todo mundo quiso opinar. Es como si yo con ustedes en su trabajo yo me pusiera a opinar si está hecho, está mal hecho su trabajo en el tribunal, pues por favor, para empezar, no sé nada de leyes y segunda, yo no tengo ninguna autoridad para decir si está bien o mal, pero desgraciadamente muchos políticos sí metieron la mano en la información y en las decisiones del país, ¿sí? Les digo que fue tanto esto que yo me vine de México, de Lieja, porque yo estaba trabajando al lado, prácticamente tenemos el mismo puesto que López-Gatell, y yo me vine porque no estuve de acuerdo con las estrategias nacionales que iban a poner en práctica. Tratamiento de las comorbilidades, hemos olvidado ahorita de los diabéticos, de los hipertensos y qué va a pasar con ellos. Una nutrición adecuada, eso es bien importante. Aquí también entra el tomar agua, hay que tomar mínimo 6 vasos de agua al día. Aquí también en esto, de una vez lo voy a comentar, es las medidas de higiene bronquial. No consumir alimentos ni muy calientes ni muy fríos. Y la otra es realizar gargarismos de agua bicarbonatada o de cualquier antiséptico bucal. Lo más barato es medio vaso de agua, una cucharada de bicarbonato de sodio y después de cada comida hacer buches o gárgaras. Algo que es bien importante, no automedicarse, es que mi vecino me dijo que me tomara esto, es que mi tío tomó esto, es que tú no eres igual al ritmo de tu tío, a lo mejor tú no tienes ese problema. Eso fue una situación gravísima. El tratamiento de las enfermedades concomitantes, la vacunación que afortunadamente va en creciendo y la fase de mitigación, hay que ser cautelosos, no catastróficos, con responsabilidad y ética, y hemos hecho el mal uso de ello. En las fases ya señaladas, vean cómo las terapias potenciales con remdesivir,
cloroquina, hidroxicloroquina, transfusiones de plasma covalentes, utilizábamos esteroides, que si utilizábamos otros inmunosupresores, inhibidores de interleucina 6, inhibidores de interleucina 2, otro tipo de medicamentos que no es el motivo de la plática, pero aquí caímos los mismos médicos en errores de apreciación. Cada médico hizo ahora sí su terapia y así la daba. Y eso pues entonces hizo de que no sabíamos a quién hacerle caso y tristemente no se cumplieron los objetivos. ¿Qué pasa? Que tristemente muchos pacientes cayeron a terapia intensiva y abusamos de estos estudios que están aquí. El paciente tenía tos y a todos le hacían ferritina, interleucina C, PCR, etcétera, troponina, a todo el mundo le ponían anticoagulantes y una serie de barbaridades de tratamientos que pues solamente ellos entendían. Las vacunas. ¿Qué tipos de vacunas existen y para qué sirven? Existen diferentes tipos de vacunas. Ahorita más adelante los vamos a ver. Las que hay en México y en otras partes del mundo, muchos países pues lo hicieron por comerciales, ¿verdad? O sea, hicieron su propia vacuna y la exportaron. Ahí pues los países que más se dedican a la realización de vacunas, como son los alemanes, como es Estados Unidos, como es la misma Rusia, como es Inglaterra, otros países, y entonces nos mandaron la Pfizer, Biotech, el CanSino, el COVAX, el AstraZeneca, el Sputnik V, el Sinovac y otras, conocidas por todos ustedes. Lo que sí les puedo adelantar es que ninguna es una vacuna eficaz, o sea, ninguna es una vacuna per se, solo son avances en vacuna. Ahorita más adelante lo vamos a contar. Aquí tienen los tipos de vacunas que se hicieron a partir de ácidos nucleicos, virus inactivos, virus vivos atenuados, vectores virales, proteínas recombinantes y partículas del virus. ¿Por qué hay que vacunarnos, aunque sea con estas vacunas que no nos brindan una protección total? Porque sí nos dan una protección, aunque sea a meses, a 2 o 3 meses, por eso se está revacunando y viene la tercera revacunación y vendrá la cuarta, mientras que no tengamos una vacuna eficaz. Mundial no la hay todavía. Entonces nos protege contra SARS, aunque no sea de una manera total, pero sobre todo nos previene a que no nos dé una enfermedad letal, solo que nada más nos dé una infección o con una enfermedad, pero no grave. ¿Sí? Vacunar no provoca enfermedad. Hay mínimos riesgos de la vacuna, 90% de los efectos adversos ocurren antes de los 42 días. Todas las vacunas se evalúan más de 60 días y no hay efectos adversos. No ha habido una muerte, aunque por ahí señalan algunas series, hasta donde yo tengo entendido y lo que he revisado, no ha habido muertes por la vacuna. Lo que pasa es como todo. Si yo soy alérgico a la penicilina y me aplican penicilina, pues voy a tener una reacción de anafilaxia. Entonces quiere decir que la penicilina mata. No, la penicilina me hizo daño a mí porque soy alérgico, hice un choque anafiláctico. Y lo mismo puede existir personas que sean alérgicas, sobre todo al huevo, que algunas vacunas sí vienen todavía, ahí es donde en la clara de huevo, otras no, otras ya son más avanzadas y estas ya son en laboratorio. Existe riesgo asociado al rechazo de la vacunación. Aquí tienen algunas de las vacunas que en México y en todo el mundo se han activado. 4 inactivadas: SARS-CoV-2, el Sinovac, el Wuhan, China, el Bharat de la India. 4 vectores virales: la Oxford AstraZeneca, la UK, la Johnson de Estados Unidos, la Gamaleya rusa y la CanSino, que es China. La que le aplicaron mucho a los maestros y a muchos burócratas. Ácidos nucleicos, RNA, la Pfizer, la Moderna, que es de Estados Unidos, y subunidades proteicas en Novavax. Lo que quiero explicarles es que todas, si ustedes ven, son derivadas de los virus. Algunos son virus atenuados, otros son vectores, otros son RNA, pero todas tienen su eficacia a medias, pero cualquiera de ellas es buena, o sea, no es mejor una que otra. Aquí también de una vez hago la aclaración. Es bueno aplicarse una vacuna de un tipo y luego aplicarse otra vacuna de otro tipo a la siguiente dosis y a la tercera o cuarta dosis aplicarnos otra diferente. Como ustedes ya lo saben, algunas son dosis única como la CanSino y otras como la Pfizer. Hay otras como la AstraZeneca que se deben de revacunar, o sea, otra persona. Yo les sugiero
o médicamente lo que estamos sugiriendo con la especialidad es que se apliquen de diferentes, de esos tipos cuatro, de esos cuatro tipos de vacunas, una de cada una, para que precisamente se potencialice su acción. El esquema de vacunación, pues sinceramente no estamos de acuerdo con esto que está haciendo aquí. Deben de vacunar todas de 5 años en adelante. Claro que hay prioridades y estamos chiquiteándonos la vacuna porque no hay mucha, pero ya cuando el objetivo de la vacunación es que se aplique a todos. Ahorita, como ustedes ya lo saben, hay un plan de por ejemplo, ahorita en abril, mayo del 2021 eran personas de 50 a 59 años, de mayo a junio 40 a 49 y el resto de la población de junio 21 a marzo 22, que es donde estamos ahorita. Ya viene la vacunación de año, ¿sí? Y ya se están aplicando en diferentes lugares. Otra vez, ¿qué tipo de vacuna? Insisto, cualquiera de es efectiva. Esto fue el problema, que lo hemos politizado. Decidir a quién sí, a quién no, por qué no, etcétera, y todo el mundo opina. A veces sin tener, pues ahora sí, el conocimiento necesario. Aquí también algunas áreas con mayor número de dosis de vacunas. ¿Cuál fue el motivo? Porque tenían más casos. Algunos estados, como mismo Michoacán, tenían más casos en comparación a otros estados. Entonces hicieron prioridad a estos estados, pues para evitar más contagios. ¿Cuántas vacunas se han aplicado en el mundo? En el mundo se han aplicado 11.6 mil millones de vacunas. En México, 190 millones 441 mil millones de vacunas. Oye, espérate, pero ¿cuántos mexicanos somos? Pero acuérdate que ha habido segunda y tercera de vacuna, más las vacunas que pues en un momento dado pues se inactivan, etcétera, por mal manejo de las mismas. Entonces, esto es lo que hay en vacunación en el mundo. ¿Cuáles han sido los efectos secundarios más importantes en las vacunas a nivel mundial? Dolor en el lugar de la inyección, fiebre, cansancio, cefalea, mialgias, calosfríos y diarrea. La probabilidad de que ocurran varía con cada vacuna, o sea, qué tipo de vacuna le afectaron, pero no ha habido reportado una muerte que haya sido por vacuna. ¿Qué tenemos que hacer antes y después de la vacunación? Pues no bajar la guardia, mantener el lavado de manos, el uso de la mascarilla, mantener distanciamiento físico, respetar aforos, evitar aglomeraciones, evitar desplazamientos innecesarios. De la guía operativa para clases, como yo les comento, pienso que de los 9 lineamientos que la SEP propone o propuso para el regreso de todos están correctos, pero creo que deberían de haberse aplicado un poquito más de tiempo. Es decir, nos faltó cuando menos un mes más haber tolerado después de Semana Santa, pero haber cumplido con la normatividad de aislamiento o de reposo relativo y con todas las medidas, que no la cumplimos desgraciadamente. Aquí está, que ya lo saben ustedes, la escala de riesgo de contraer COVID. No lo voy a mencionar porque ustedes lo saben más que yo. En dónde es donde más me puedo contagiar, en dónde menos, etcétera. México, pues, sigue en semáforo de alerta, aunque dicen que ya estamos en semáforo verde. Todavía, mi punto de vista es que tanto en lo particular como en los hospitales sigue habiendo muchos casos en los cuales los que son la fuente de infección son los jóvenes y los niños. Y infectan a los mayores, a los que tienen diabetes, etcétera. Entonces, la información de última hora es que todavía no podemos bajar la guardia y tenemos que tener mucho cuidado, pues, en mantenernos sanos. Los mitos, los más importantes. Que si enjuagarse la nariz con solución salina, eso evita el contagio. El contagio no se puede evitar, acuérdense, solo las medidas. Las gárgaras son importantes, pero eso no quiere decir que previene el virus, es para evitar el contagio. Que si la vacuna de influenza o otro tipo de vacuna previene al coronavirus, no. Les puede ayudar un poco a la inmunidad, a estimularla, pero no no vamos a dar una de influenza para combatir el COVID, no se puede. ¿Los antibióticos pueden prevenir y tratar el nuevo coronavirus? No. Es un virus. Los virus viven intracelularmente y solamente los retroantivirales son los que están indicados y de estos, algunos
de ellos no eran específicos para esta enfermedad, no hay ninguno específico. Son los que utilizamos para la influenza, como el Samivir, otro tipo de antivirales retrovirales para otro tipo de virus. Que si la vacuna no es segura cualquiera de ellas, como ya lo habíamos comentado, que no causará efectos secundarios graves. ¿Nos causará efectos secundarios graves? No, son efectos secundarios que sí deben, aquí también un tabú, que si no tomo nada, que si me tomo un paracetamol, que si tomo un antiinflamatorio, las medidas son igual que cualquier vacuna. Sí, cualquier vacuna fue exactamente lo mismo. No se han hecho los suficientes pruebas, ¿no? Las pruebas que se han hecho en estas vacunas son bien claras, no es una vacuna, es un vector de vacuna que lo que hace es no mitiga completamente la enfermedad, pero sí evita las formas graves. Los mitos que más encontramos en muchas series son estas que están aquí y se las voy a señalar en 9. El primer mito, y aquí vamos a terminar. La vacuna cambiará permanentemente tu DNA. Las vacunas Pfizer y Moderna usan material genético, pero no cambian el DNA. Usan RNA mensajero que no se queda en el cuerpo. El RNA nunca ingresa al núcleo celular del humano, lo que es donde está nuestro DNA o nuestro nuestro material genético. La célula se descompone y se desenrena al poco tiempo de haber terminado de usar las instrucciones. Se genera respuesta inmunitaria que produce anticuerpos, es lo que nos protege de la infección si el virus realmente ingrese a nuestro cuerpo. El mito 2. ¿La vacuna es más peligrosa que el COVID? No. En primer lugar, porque el COVID es una enfermedad y la vacuna es un producto. El COVID es una enfermedad viral y contagiosa que provoca cuadros clínicos graves, con una alta hospitalización en unidades de cuidados intensivos y que puede provocar la muerte de las personas enfermas. La vacuna no provoca la enfermedad. Eso es falso. La vacuna es efectiva y el laboratorio, para obtener su certificación, comprobó que los efectos secundarios detectados en los ensayos fueron leves. El mito 3, ¿los coronavirus es solo un mito? No. El coronavirus fue aislado por primera vez en pollos en 1937. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, varios coronavirus causan infección respiratoria que pueden ir desde resfriado común hasta enfermedades graves como el síndrome respiratorio del Medio Oriente MERS y el síndrome respiratorio agudo severo que vimos en el 2002. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad coronavirus COVID-19, que ya lo habíamos comentado. El mito 4, ¿las vacunas terminan con la pandemia? No, pero junto con las medidas de autocuidado, uso de mascarillas y lavado de manos con agua y jabón, el distanciamiento y la movilización, lo estrictamente necesario, hacen que la enfermedad sea menos mortal. Es lo único que hace. Con una vacuna ya soy inmune. Las vacunas estimulan que las personas, recuerden que les dije que no es una vacuna, es un vector de vacuna. Las vacunas estimulan que la persona genere defensas que las protejan de la enfermedad. En el caso Pfizer, no va a ser necesaria la aplicación de 2 dosis, en este caso ya de la tercera dosis. Se requiere que al menos 80% de la población para alcanzar la inmunidad en rebaño, es decir, inmunidad colectiva, que ya casi se logra. Por eso le digo que nos faltaría un mes más. Yo siempre estuve en esta condición de que deberíamos de empezar ya nuevamente clases hasta el siguiente ciclo. Nuestros estudiantes jóvenes ni niños no se van a volver más inteligentes o menos inteligentes con un mes más o un mes menos de escuela. Si me vacuna, yo no tendré que usar mascarilla, ¿no? Las medidas de autocuidado se deben mantener todos. El uso de mascarillas, el lavado de manos con agua y jabón, el distanciamiento físico, movilizarse estrictamente necesario, hace la mortalidad de enfermar y seguir siendo necesarios. El mito 7, los niños deben vacunarse. Miren, aquí hay una situación, los niños menores de 5 años tienen sus otras vacunas y indirectamente su inmunidad está muy activa. Entonces, los virus prácticamente no, el COVID no les hace ninguna enfermedad mortal, pero no evitan que estén contagiados. Esto es el juego de palabras, que un niño sí nos puede contagiar el virus aunque él no tenga la enfermedad. Las vacunas de los distintos laboratorios que están desarrollando sus ensayos clínicos no contemplan en sus estudios a menores de 6 años. A nivel mundial se dice la OMS que se deben de vacunar los mayores de 6 años
hasta los 100 años. Las vacunas causan alergias graves, no, las vacunas no provocan alergias. Como hace rato les comentaba, puede haber alergia a alguno de los vehículos que se utilizan para la vacuna, como es la clara del huevo, la proteína del huevo, en algunas vacunas, sobre todo las chinas. Es importante informar al vacunador si la persona presentó en el pasado alergias graves que pudo poner en riesgo su vida, o si requirió atención médica de urgencia con algún producto inyectable. En el caso de Pfizer, la FDA, que es la Asociación de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, en su aprobación señaló una precaución sobre el antecedente previo de anafilaxia, que es una reacción alérgica grave que puede poner en riesgo la vida. El mito 9, ¿las vacunas se aprobaron demasiado rápido? No. Existe investigación de las vacunas desde años y décadas al surgir un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-1 y el MERS. Frente a la pandemia, se aceleró el desarrollo de vacunas con mayor inversión y recursos a nivel mundial. Menor burocracia en la publicación de resultados y mayor disponibilidad en las personas. El mito 10, si tuvo COVID, no me debo vacunar. Después de enfrentar la humanidad puede durar hasta 6 meses. Se dice que con los vectores vacuna nos protegen por 3 meses. Por eso nada más cada 3 meses debemos de revacunarnos, y lo estamos viendo lo que están haciendo 2 veces al año. Se sugiere vacunar, no hay intervalo mínimo para las personas, no deben estar cursando cuadros agudos y debe haber terminado la cuarentena. Porque preguntan, oiga, tuve la semana pasada el virus, ¿ya me puedo vacunar? Pues aquí dice bien claro que hasta que después de los 21 días que fue ya señalado como paciente COVID. El mito 11, las personas con cáncer no se pueden vacunar, se pueden vacunar, pero la respuesta inmune puede no ser eficiente. Entonces, otros mitos, hay muchos que no vamos a señalar por cuestiones de tiempo, son prácticamente iguales a los anteriores, pero hay que es importante. Cuando mi vacuna me van a implantar un microchip. Los microchips nunca se han usado en las vacunas y no son parte de las vacunas contra COVID-19. Que si me vacuno voy a quedar infértil. En ninguna de las vacunas aprobadas se ha producido casos de infertilidad. Incluso algunas de las participantes quedaron embarazadas durante los ensayos clínicos. Que si los tristes animales, muchas personas sacaron a sus mascotas de su casa porque les iban a transmitir el virus. Los animales, claro que se pueden contagiar, pero en este virus no hay evidencia de que los tristes animales se contagien. Ahora, que si se los traen en las patas y se lo llevan a sus casas, pues si los traen allí y son las personas que llevan a que sus perritos defequen al parque y pues los traen un poquito no muy higiénicos, pues no nada más el virus, cualquier enfermedad de la calle la van a llevar a su casa. Entonces, lo mejor que tiene México es su gente, y entonces tenemos que ser un equipo no nada más de médicos, el equipo de salud, solo aquí los profesores y toda la comunidad debemos ser nosotros mismos nuestros agentes cuidadores, ¿verdad? Y pues vamos a salir adelante. No podemos ignorar que diariamente en el mundo mueren 150,000 personas por otras causas como lo es la desnutrición. Fíjense, 150,000 personas diarias mueren por desnutrición, cáncer, accidentes, y ahora lo que es la violencia por los narcos. Tomar en cuenta que nuestro equipo de salud tiene la experiencia de la tristemente célebre pandemia de influenza y de otras pandemias que ya les señalé, que contamos con un equipo de salud comprometido, que lo mejor que tiene nuestro México es su gente. Considerar que el SIDA, el COVID-19, sí da, pero hay que sabernos cuidar, porque nos falta mucha educación en salud. La sindemia, este es el otro problema. Por último, considerar que cada 10 años existe una zoonosis viral y que para 2030 se espera una pandemia por influenza que puede poner peligro a la raza humana. 2030. Y esto no es Nostradamus, cada 10 años los virus tienen un disparo y tienen una serie de implicaciones a la humanidad. Aquí tienen el fresco de Siciliano de 1445, cuando la peste negra, ¿sí?, afectó al mundo. Y ahorita tenemos la peste gris, que se repite la historia, fíjense, después de cuántos siglos, ¿sí? ¿Dónde están la nueva medicina? ¿Dónde están todos los descubrimientos científicos? ¿Dónde está la tecnología moderna? Exactamente se repitió, fíjense bien, lo mismo que el fresco siciliano, ¿sí? Lo manifiesta en esta época.
sucedió exactamente lo mismo. ¿Cuántos millones de muertos gracias a nuestra idiosincrasia de sentirnos ya casi dioses? Es importante recordar que la suprema facultad del ser humano no es la razón, es la imaginación. En momentos de tensión emocional hacen que estos dos factores entren en conflicto y nos obligan a hacer acciones extremas de suicidio, asesinar y agredir, depresión, ansiedad. Por lo tanto, por esta razón, tanto el gobierno como el equipo de salud y los medios de comunicación, por su parte, debemos ser muy cautos en nuestros comentarios. A la población, no entrar en pánico ni hacer nuestras propias conclusiones, ni autotratarse, así como atender las indicaciones de este encierro para muchos es calvario de claustrofobia. Ver el lado de ganar y ganar haciendo más lazos con las familias, acomodar la casa, meditar, ponernos en paz con nosotros mismos, hacer yoga, ejercicio, hacer cursos de vida, internet, entre otras cosas. No compartamos esta situación de mala información. Hay tantas cosas que hacer en este mundo y por nuestro mundo que precisamente sí nos hace falta ponernos a reflexionar. Es cuanto, espero que haya sido de utilidad y no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias, doctor. Muy, muy interesante su plática. Yo creo que al menos yo descubrí muchas cosas que no sabía y no sé si alguien de los compañeros quieren hacer alguna pregunta, que levanten la mano aquí o escribirlo en el chat. Sí, yo les doy mi número y con mucho gusto, si en algo podemos servir, estamos a sus órdenes en la facultad, de nuestra gloriosa Facultad de Medicina Nicolaita, precisamente en la clínica de tabaquismo, módulo de tórax, o en el teléfono particular, cualquier duda de esta plática, con mucho gusto. La hago llegarles para que tengan por ahí, por si tienen interés en alguna gráfica, algo que sea de interés para ustedes, se la hago llegar, por favor, claro que sí, doctor, para que por ahí la tengan. Oiga, yo sí tengo una duda, a lo mejor va a parecer muy tonta, pero ¿no hay límite de contagios? O sea, ¿nos podemos enfermar muchísimas veces en la vida de coronavirus? O sea, de COVID. Lo que pasa es que no es muy interesante su pregunta, licenciada. Lo que pasa es que es una situación. Cuando uno le da el virus, en este caso, la cepa de Wuhan, que fue la primera que nos contagió a todos, es decir, ya tenemos inmunidad, pero a las nuevas zoonosis que hay, es decir, las mutaciones que tiene, son las que nos están ahorita afectando. Precisamente en China, en mismo China, volvieron a cerrar por otra cepa muy diferente a la de un principio, o sea, una mutación. Entonces, no tenemos a las nuevas cepas inmunidad. Por eso esta vacuna se va a parecer mucho, esto sí, a corto plazo va a ser, cada año tenemos que vacunarnos contra coronavirus, igual que contra influenza, o cada X cantidad de tiempo, por las nuevas cepas que están precisamente por eso, como usted vio que había una cepa en determinado lugar y ya llegó otra, y esas son las que nos están afectando. Ahorita precisamente hay una nueva cepa que ha estado afectando a China y a unas partes de Europa, y que son las que ahorita están en alerta. Y que, pues, como sabemos, una persona que está en este momento en China, en Japón, en 48 horas está aquí en México. Claro. Eso nos pasó en Morelia con unos estudiantes de investigación de la Facultad de Siderúrgica, de que son oriundos de Wuhan y se fueron de vacaciones precisamente en diciembre, cuando empezó la pandemia, y llegaron aquí en marzo, en febrero, y ya venían contagiados. Y por eso Michoacán levantó pues mucho polvo, en el sentido de que fuimos uno de los principales estados que tuvimos la enfermedad, pero fue por esa razón, porque nos la trajeron de Wuhan. Ese fue el problema. Así es. Y otra pregunta, doctor, ya abusando nada más, la última, es que saber si en las secuelas del COVID realmente puede haber algún padecimiento del que no nos demos cuenta. Eso es algo que nos ha inquietado a muchos que ya tuvimos el COVID. O sea, que a lo mejor, bueno, algunos sentimos que ya no tenemos la misma
capacidad de respiración, o no sé, una sensación como de opresión en el pecho, pero hay personas que nos han comentado que pudiera haber daños de los que ni siquiera nos dimos cuenta de que algún órgano está mal. ¿Hay alguna medida que debamos de tomar después de COVID o solamente en casos de síntomas? La recomendación es, no COVID, solo una persona, un humano, cuando menos una vez al año se debe hacer un check-up. Un check-up donde tenga lo básico, es cómo está su azúcar, cómo está trabajando el riñón, cómo está su orina, o sea, un general de orina, una biometría hemática, química sanguínea 6 y una radiografía de tórax y un electrocardiograma. Pero en su pregunta, que es muy interesante, el virus entra por la nariz, la boca, se va al alveolo, se va al pulmón y del pulmón se va a otros órganos, le llamamos órganos diana. Los órganos diana del COVID son el sistema nervioso, o sea, los nervios, el hígado, el corazón, los músculos. Entonces, muchas personas que tuvieron COVID quedaron con problemas cardíacos, o sea, han tenido cardiopatías, infartos, han tenido problemas se llama cardiopatía dilatada. Muchos quedaron con problemas pues no de demencia como tal, pero sí de olvidos, de lagunas mentales. Oye, no me acuerdo de recuerdos, o se me dificulta recordar ciertas cosas, porque sí hubo neuritis, es decir, hubo una encefalitis por el virus. Otros tuvieron problemas de rhabdomiólisis, es decir, los músculos prácticamente, pues ahora coloquialmente se deshicieron. Entonces quedaron con calambres, con hormigueos en las manos que se llaman parestesias, dolor de cabeza, los ojos que ven por ahí lucecitas de colores, acúfenos, o que tengan o irritación en los ojos. Algunos todavía quedaron con problemas del gusto, del olfato. Entonces, lo que usted comenta, los que tuvieron COVID, sobre todo enfermedad, que tuvieron síntomas y signos, la recomendación es que sí se hagan una radiografía de tórax, un electrocardiograma y los estudios básicos que le llamamos química sanguínea 6 y general de orina, cuando menos estos. Y ahí nos podemos descubrir si quedó algún problema o no. Ahora, todas las personas que tuvieron enfermedad de COVID, no nada más que tuvieron el contacto y salieron positivos, sí es recomendable que sí se tome vitaminas, sobre todo complejo B, vitamina A y D y C, y pues mejor que fueran checados con su médico de confianza, aunque sea no especialista, solo su médico familiar, para que precisamente le dé alguna indicación en especial si detecta algún problema. De acuerdo, muchísimas gracias. Pues ya lo único es, ya no tuvo oportunidad de prender su cámara para que lo conocieran los compañeros que no lo conocen. Nos encantaría tener un aplauso. Ay, bueno, eso digo yo, porque la verdad es muy interesante esta conferencia. Nadie más ha hecho preguntas. Bueno, aquí nos ponen una que si llegará otra variante, pero creo que ya nos lo respondió que sí. No, esperemos que no, espero que no haya otra variable. Pues le agradecemos, licenciada, y estamos... gracias. Qué gusto me da mucho gusto estar a la orden. Buenas tardes. Le agradezco mucho. Buenas tardes. Muy amable. Gracias, doctor. Esta es su casa. Pues con lo anterior damos por terminada esta actividad. El doctor, como saben, tiene muy apretada su agenda. Participación a todas y a todos los que nos acompañaron. Y pues, gracias por el favor de su atención. Con esto cerramos a nombre de la Coordinación de Género y Derechos Humanos. Muchas gracias. Recording stopped.